con el detalle de la información porque decretaron libertad a 6 personas que eran acusadas de resistencia en el caso de los esposos que fueron encontrados asesinados en la colonia Satélite de San Salvador. El juzgado noveno de Paz ordenó que fueran liberadas las personas arrestadas días atrás en torno al caso de asesinato de los esposos Valdés. Esta vez los señalados enfrentaron su audiencia inicial por el delito de resistencia, pero fueron absueltos. La resolución fue favorable en el sentido pues que ellos han sido sobreseídos definitivamente de los cargos que se les imputaban por resistencia. Así que este día saldrían en libertad, hoy mismo, debido a que ya han quedado libres de todos los cargos que se les ha imputado. Totalmente libres. El sobreseimiento definitivo significa que ellos pues no son culpables de lo que se les imputaba, por lo cual van a salir libres el día de hoy. Los 6, licenciado. Los 6. Se trata de 2 vigilantes, José Luis Fernández Ramírez y Mónico José Antonio Martínez, un albañil, José Alfredo Ruiz Osorio, junto con su esposa Verónica del Carmen Ostorga, así como una empleada doméstica, Nelly de Orellana Rivera, y una mujer de la iglesia donde asistían los esposos Valdés, Dinora de la Ode Ruiz. Fíjense que en esta etapa no se presentan pruebas, lo único que se ha presentado fueron arraigos para demostrar que son personas de bien, que son trabajadores, que tienen familia, hogar, y fue nada más pues la falta, por decirlo así, de argumentación de fiscalía lo que dio que se diera un sobreseimiento definitivo. Posterior a la decisión del juzgado, Fiscalía General de la República aseguró a través de redes sociales que las 6 personas que fueron liberadas habrían ayudado a identificar a otras 6 personas más que estarían involucradas en el doble homicidio contra los esposos Valdés, confirmando que hay nuevas detenciones sobre este caso. Existen varias personas detenidas que van a ser sometidas al proceso penal por haber participado en la comisión de esos hechos delictivos. También hubo algunas personas que fueron detenidas en vías de investigación, pero estas personas fueron los que permitieron y colaboraron con la investigación y se logró determinar la responsabilidad de los que ahora sí están detenidos y que son los que participaron en el homicidio agravado de los esposos Valdés Martínez. Los delitos son de homicidio agravado, desaparición de persona, receptación y la tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Francisco Yoalmo Valdés y su esposa América Martínez de Valdés fueron reportados como desaparecidos el 10 de agosto, vistos por última vez 6 días antes, y el 11 de agosto fueron ubicados los cadáveres de ambos en su vivienda. Un reporte de Néstor Hernández. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, se refirió a los casos de habeas corpus interpuestos ante este órgano de Estado, asegurando que la actual magistratura ha resuelto el 84% en los casos en los últimos 3 años, incluyendo los 2.724 expedientes que heredaron, en 2021. Sus declaraciones fueron vertidas durante su entrevista en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como candidato para magistrado de la Corte para un nuevo periodo. Recibimos 2.724 expedientes dejados por la sala anterior. Nos ingresaron desde esa fecha hasta el 31 de julio de este año 8.531 casos, lo que suma un total de 11.265 casos. De esos 11.265 casos hemos resuelto a la fecha 9.460. Ahora nos vamos hasta el cantón San José de Chalchuapa, porque ahí fue capturado Nelson Ernesto Sánchez. Él es acusado de violar a un niño de apenas 2 años. Esta persona intentaba evadir la justicia de acuerdo con las autoridades, pero fue localizado en el distrito de Nahuizalco, en Sonsonate. Y un reciente estudio sobre derechos humanos de mujeres señala el cometimiento de más de 280,000 casos de violencia contra este sector en 10 años. Las mujeres aún enfrentan fuertes desafíos para garantizar sus derechos humanos, advierte la Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres en su más reciente informe con hallazgos entre 2012 y 2022. En este periodo, en el país se registraron un total de 286,415 hechos de violencia contra las mujeres, un dato que el colectivo concluye que refleja la magnitud del problema y la necesidad de acciones concretas para su prevención y atención. El tipo de violencia con más registros fue la violencia física, con 86,300 casos.
La red también señaló el trabajo realizado por el Estado en temas de seguridad y justicia. Desde 2015 se han condenado a 8.891 imputados por delitos de violencia contra mujeres, incluyendo violencia feminicida, violencia sexual, física y violencia patrimonial. El año 2022 registró el mayor número de condenados con un 18%. Además, remarcaron que un suceso que dificultó la defensa de los derechos de las mujeres en los últimos años fue la pandemia por COVID-19, ya que muchas mujeres se encontraron encerradas con sus agresores. Esto aumentó la violencia intrafamiliar. Además, resultó en un aumento de embarazos no deseados entre niñas y adolescentes. Un reporte de Néstor Hernández. Padecer una enfermedad crónica está impactando en diferentes aspectos, tanto los personales como los familiares y además en la productividad de una empresa o un país. Veamos la nota. Las enfermedades crónicas están provocando que las empresas y los países generen poca productividad, causando pérdidas económicas debido al ausentismo laboral. Cuadros como la diabetes, cáncer, migraña y afecciones cardíacas son las que más incapacitan a los trabajadores e incluso generan gastos para los sistemas de salud. Las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas y las enfermedades respiratorias crónicas, las que van a tener un alto impacto negativo en las economías de cada uno de los países, además de presentar también un alto gasto en lo que son los cuidados de salud, que cada uno de los sistemas nacionales van a derivar para el cuidado, el control y la recuperación de estos pacientes. Un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica señala que entre 2018 a 2022 las economías de la región dejaron de producir 895 mil millones de dólares a causa de estas enfermedades, situación que se agrava aún más en las compañías con bajo personal que no logran suplir la demanda de talento humano. No solamente el impacto negativo lo vamos a ver porque se va a ver afectado la productividad de esta persona, sino que los demás que se quedan, haciendo las labores que esta persona tiene, pues va a sobrecargar de sobremanera a sus compañeros de trabajo, siempre y cuando existan más, o si no hay más personal para poder realizar las labores que tiene esta persona, la empresa deja de percibir dependiendo de los días que se tiene de incapacidad. El especialista señala que la baja productividad por enfermedades crónicas no solo afecta en el ámbito laboral y económico a quien las padece, sino que conlleva daños a nivel emocional. La ansiedad, preocupación y temor son recurrentes en estas personas. El no poder laborar de forma regular, el tener que ausentarse del trabajo también es una de las causas por las cuales una persona puede caer en depresión, ¿verdad? Puede disminuir el autoestima de cada una de las personas, porque el no poderse valer por sí mismo, el depender económicamente de sus familiares, también es un impacto negativo en la salud mental de estas personas. Manuel Ramos considera importante que se invierta en la salud como una forma de prevenir enfermedades incapacitantes, ya que esto no solo reduce costos y pérdidas a mediano y largo plazo, sino que contribuye al desarrollo económico y social de las empresas y los países. Este es un reporte de Fernando Morales. Y en el clima, los precios de los insumos agrícolas, la escasez, la mano de obra, todo esto está generando un impacto negativo en el sector agropecuario, lo que se podría llegar a traducir en millonarias pérdidas. Un déficit de casi 8 millones de quintales de granos básicos es lo que proyecta para el próximo año el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Treminio, debido a varios factores, principalmente los fenómenos climáticos. El maíz, por ejemplo, este año vamos a bajar, lo que se está esperando producir son 12.600.000 quintales y el consumo nacional son 18.800.000 quintales, o sea que tenemos un déficit de 6.200.000 quintales para el próximo año. En el caso del frijol, por ejemplo, el consumo nacional es de 2.400.000 quintales y
la producción que se está esperando es de 875.000, o sea que vamos a tener un déficit de 525.000 quintales. El presidente de Campo sostiene que los precios de los insumos agrícolas se mantienen altos y agrega que el cambio que realizó el gobierno del paquete agrícola por la tarjeta no les favoreció a los productores. Los subsidios que daba el gobierno van bajando. Ejemplo, el paquete agrícola más o menos el costo andaba en $150. Hoy dieron $75, una tarjeta de $75, y además de eso, como agravante en esa tarjeta es que el productor iba a pagar o tiene que pagar el IVA. O sea que prácticamente, en realidad, lo que el productor iba a obtener era $66, porque los $9 de IVA que paga retornan al gobierno. O sea, ese es el problema que tenemos. La escasez de mano de obra se suma a las problemáticas que atraviesa el sector agropecuario. 5 años máximo vamos a quedar sin agricultura. El promedio de edad de los productores nacionales es de 63 años. Los jóvenes ya no se quieren dedicar a esa labor. Ahorita la agricultura de El Salvador la está manteniendo las personas de la tercera edad y las mujeres. Prácticamente los hombres, los jóvenes emigran ya sea para la ciudad o ya sea para los Estados Unidos. Durante el año anterior, Campo reportó $82 millones en pérdidas, sobre todo en el frijol y maíz. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y la concesión por 50 años del puerto de La Unión y de Acajutla, una empresa turca, sería una decisión aceptada por parte del gobierno, según economistas. La inflación ya se estabilizó en el país, pero el alto costo de la vida seguirá siendo igual de caro, sostiene el economista Carlos Acevedo. Además, se refirió a que en los últimos años el país ha tenido un incremento del 26% de la pobreza. Para este año podría bajar entre 1 a 2%. Eso no quiere decir que el alto costo de la vida ya se ha resuelto. El alto costo de la vida ha quedado alto justamente por la inflación acumulada de los 3 años anteriores, y hay que ahora buscar maneras de dinamizar la economía para que los hogares tengan mayores ingresos. También se refirió al acuerdo que tiene el país con la empresa turca Yilport, donde está en juego $1.615 millones en inversión, que pretende mejorar las terminales portuarias de Acajutla y La Unión. Este último se construyó hace más de 15 años y nunca ha tenido un despegue debido a problemas con acumulación de sedimentos, impidiendo el ingreso de barcos de gran calado. De hecho, creo que ya están colocando a El Salvador en una posición de líder regional en términos de la dinámica económica, como lo fue en la década de los años 60. Creo que por primera vez El Salvador vuelve a generar condiciones para volver a ser líder. Mientras que el economista Roberto Morán dice que ante inversiones de esta magnitud es importante la capacitación y tecnificación de los recursos humanos para tener personas preparadas que puedan laborar en estos proyectos. Una inversión como esta tiene desde servicios digitales hasta los eslabones de carga, concretamente de obreros. Pero lo que hay que hacer a nivel de nuestro país es generar un plan y una política de formación de recursos humanos, dado que esta es una inversión que lleva varias décadas en proyección, deberemos de formar y calificar a nuestra población para que pueda beneficiarse de estas inversiones. Los puertos de La Unión y Acajutla estarán operados por Yilport durante 50 años. La empresa, que inició en 2004, tiene concesiones en países de Latinoamérica como Guatemala, Ecuador y Perú, mientras que en todo el mundo opera en 11 países, en total 22 terminales portuarias. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Pecado. Contarles que ambientalistas aseguran que el mal manejo de los desechos sólidos y la utilización del plástico de un solo uso puede provocar que fenómenos como el de la Niña tenga un mayor impacto en el país. Ambientalistas advierten de abundantes lluvias para los próximos meses y esperan que entre septiembre y octubre se desarrolle el fenómeno de la Niña. Se está hablando de que pueden ser entre 15 y 25 manifestaciones ya de tormentas que llegan a 60 kilómetros por hora, cuando ya tienen nombre, ¿verdad?
y huracanes. Estaban hablando también entre 7 y 15, ya huracanes con nombre. Y eso ya cuando son 119 kilómetros por hora, los vientos para arriba. Y entre 3 y 7 huracanes, categoría 3 para arriba. Sostienen que el país es altamente vulnerable. Algunos informes señalan que casi el 90% de El Salvador y que acciones como la deforestación contribuye a un mayor impacto de los fenómenos, así como el mal manejo de los residuos sólidos. Genera de que hayan emergencias o desastres porque se tapan las alcantarillas, se tapan los drenajes, fruto de la gran cantidad de residuos que se disponen ahí. Ahí sin duda hay un llamado a toda la población a que haga un manejo adecuado de los residuos, que no se tiren estos a la calle, que vayan a parar a una disposición final adecuada. Todo lo orgánico debería convertirse en abono. No debería ser llevado a ningún botadero. ¿Por qué? Porque cuando usted extrae de la tierra material orgánico, la tierra va perdiendo nutrientes, usted tiene que regresarlo. En ese punto también enfatizan en la necesidad de una mayor intervención por parte de las autoridades. Actualmente está vigente una ley que sanciona con multas y años de cárcel para quienes arrojen basura en lugares no permitidos. Tanto para que las industrias y las empresas utilicen materiales más adecuados para digamos, los elementos que se generan o se producen, cómo se reduce el plástico, más que todo el plástico de un solo uso, y de esta manera pues puede tener, digamos, un ambiente más sustentable. Y destacan que el agua que se distribuye en los hogares no es de la mejor calidad. Y la prueba es esto, mire, usted almacene agua en un barril y un par de semanas de que esté echando agua, vaya al fondo del barril, ahí encuentra un montón de suciedad. Ahí está la prueba. Aseguran que el gobierno debe garantizar el agua requerida por la población a través de la protección de recolectores de aguas lluvias y la rehabilitación de las que han sido destruidas, así como producir los alimentos acorde a la demanda del país. Este es un informe de Marcela Rivera. Y los habitantes de la notificación Los Vázquez 2 en Soyapango solicitan la pronta intervención de las autoridades de obras públicas, pues la cárcava que los amenaza continúa creciendo y además podría llegar a afectar a unas 240 casas que se encuentran en las inmediaciones. Ellos dicen que la situación es bastante complicada, ya que con cada tormenta continúan registrándose más deslaves de tierra e incluso una tubería colapsó recientemente. Varias familias han quedado incomunicadas. Los derrumbes hicieron colapsar también un pasaje que servía de cruce para los residentes. Esta cárcava está afectando a los vecinos de Los Santos 2 y la colonia Santa Gertrudis. Todo, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, buenas noches.